en un primer momento, muy importante, es mostrar nuestra relación pactual con Dios. Esto de sostenimiento de la iglesia va a venir más adelante, como veremos. Pero en primera instancia tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Habla mucho de nuestra relación con Dios e incluso podemos decir, habla de nuestra espiritualidad con Dios. Y claro, aquí también necesitamos tener un concepto claro de espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de el Espíritu Santo en el creyente, es decir, el Espíritu Santo que nos ha hecho nuevas criaturas con la palabra de Dios. Somos personas espirituales recreadas en Cristo ya, ¿no? Y como creyentes ahora, Abraham como un creyente, ¿no?, mostraba con dar su diezmo esta relación pactual con la que se encontraba con Dios. Ese es una forma de expresar su pacto con Dios. Por eso, en la siguiente lámina, donde dice diezmo es la expresión de una relación de pacto, vienen dos preguntas. Aquí estoy yendo un poco más rápido, ¿no? ¿Usted es parte del pacto con Dios? Aplicando esto que he mencionado, ¿no? ¿Estamos en una relación pactual con Dios? Sí, ¿no? ¿Quién es nuestro representante fiel que cumplió con todo? Cristo, ¿no? Él cumplió con todo, murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cómo está tu relación con Dios? A veces usamos esta expresión muy simplista, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? No estoy diciendo que no hagamos eso, pero a veces tendemos a reducir o a hacerlo muy pequeño esto del concepto de relación con Dios. Aquí tiene que ver con una relación pactual. Cuando nosotros damos diezmo a Dios, estamos mostrando en esta reacción espontánea de nosotros como creyentes que también estamos en una calidad de relación pactual con Dios. Por eso Abraham da diezmo. Ese es el sentido teológico de dar diezmo. Comunica, es una expresión de relación de pacto con Dios. Se ve ya aquí desde Génesis capítulo 14. Ese es el contexto donde sale. Entonces, ¿para qué se entiende por diezmo? Se entiende entonces nuestra relación pactual con Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos tener presentes. Lo segundo, el diezmo revela que Dios es soberano de todo. Génesis 2, 4 al 15 revela que Dios es el creador y dueño de todo lo creado, incluyendo capítulo 1, ¿no? Él creó todas las cosas. Creó al ser humano a su imagen. Génesis 2, versículo 15 también revela la función del hombre en el huerto. ¿Cuál era la función del hombre en el huerto? Según versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Según ese texto, ¿cuál era? 2:15. Labrar y guardar. Esa expresión de labrar y guardar se relaciona con el capítulo 1, si tienen allí su Biblia, con el capítulo 1. Versículos, voy a empezar desde el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Crea al ser humano, varón y hembra, y el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Labrar y guardar tiene que ver con eso, con esta función. Ellos tenían esta responsabilidad. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, un huerto que Dios había creado. Y Adán, y después junto con su esposa, tenían que cuidar, tenían que edenizar,
tenían que expandir el Edén. El diezmo entonces es un reconocimiento también de la soberanía de Dios. Dios es el creador de todo. Aquí es donde lo vamos a conectar entonces con Génesis 14 que hemos leído 20. Génesis 14, 20 que ya lo leímos. Melquisedec va a hacer este reconocimiento. En el 14, versículo 20, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 1 y 2 nos dice que Dios es el creador de todo. También nos dice que coloca al hombre para que lo labrara y lo guardara. Melquisedec dice que este Abraham pertenece a este Dios creador, que es dueño o creador de los cielos y de la tierra. Es el creador de todo. Ahora, también la expresión cielos y tierra tiene un sentido también teológico, ¿no? Isaías va a decir que el cielo es el trono de Dios y la tierra, ¿qué es? El estrado de sus pies. Aquí también aparece cielos y tierra. Dios había creado su palacio, por decirlo así, y había colocado al hombre para que sea el que lo labrara, lo guardara, lo administrara como tal, que expandiera todo esto. Por eso, el diezmo que Abraham dio es una profesión de su fe como mayordomo de los bienes de Dios. Por eso también Jacob, pasaje que leímos en el 28:16, ¿no? También va a haber una reacción de sorpresa de Jacob. Ustedes pueden leer el capítulo 28 en casa para aprovechar el tiempo que tenemos ahora. Pero Jacob está huyendo de su hermano, ¿se acuerdan de Esaú? Porque había tomado la bendición, porque Esaú había vendido su primogenitura. Pero en aquella época, el concepto que tenían algunos que vivían en el pueblo de Canaán, o los cananitas, creían que los dioses eran localistas. ¿Qué queremos decir con eso? Que los dioses eran localistas. Todavía hay ese concepto en nuestra época, de una forma extraña, curiosa, ¿no? No sé por este lado, pero en la región donde yo estoy, de Morelos, la Ciudad de México, como que hay barrios, ¿no? Hay colonias que tienen su santo, ¿no? Y determinados momentos hacen ciertas fiestas, ¿no? A ese santo cierran la calle, ponen una feria, y ahí está la feria. ¿Y qué celebran? Pues es el día del santo, ¿no? Es un asunto local. Hasta ahí llega, por decirlo así, el dominio de ese santo. Los cananitas así pensaban. El Dios de los cananeos por determinado territorio allí gobernaba. Y en el versículo 16, Jacob se sorprende. Porque él dice, ¿qué dice el versículo 16? Alguien que le dé lectura. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice? Yo no lo sabía. Porque en la cultura que ya estaba contaminada habían hecho como dioses localistas. Pero Jacob recibe una revelación en sueño, ¿no? Y él se da cuenta que es Dios. Y que Dios, el Dios de su padre o de su abuelo Abraham, ahora de Isaac y ahora que va a ser de él, no es un Dios localista, es un Dios que le pertenece todas las cosas. Es el creador, completamente, es el creador. Por eso, como mencionamos ahí, el diezmo que Abraham da es una profesión de fe, de que él es mayordomo de los bienes de Dios. Salmo 24:1, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud,
y el mundo y los que en él habitan. ¿Se dan cuenta entonces lo que implica cuando nosotros diezmamos en la iglesia? Ya vimos dos sentidos, ¿no? Si regresamos, tenemos el sentido de que es una expresión de pacto con Dios, y que también cuando yo diezmo, estoy diciendo que yo tengo un Dios que es Señor de todas las cosas. Estoy confesando que yo soy mayordomo de los bienes de Dios. Hay una palabra que entra mucho, ¿no? En términos de administración también de bienes, ¿no? ¿Han escuchado ustedes la palabra usufructuar o usufructo? ¿Qué es un usufructo? ¿Ah? Es así como un gozo de algo que no es de uno. Pasa como por ejemplo, ¿no? Hoy en día lo vemos, si lo traemos a nuestro tiempo. Yo como padre tengo un terreno grande, pero ya se los di a mis hijos, sean dueños ellos ahora. Pero todavía no toman posesión, porque yo sigo con vida. En el papel dice que mientras yo esté con vida, voy a usufructuar ese terreno. Voy a usar ese terreno, voy a cultivar ese terreno y voy a usar los frutos de ese terreno, que no es mío porque le pertenece a mi hijo, pero como estoy con vida, va a ser para mí todo eso, ¿no? A veces uno prepara eso con anticipación con los hijos, ¿no? Eso es usufructo. Nosotros somos mayordomos, como estamos diciendo, de los bienes de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros poseemos, nos las dio Dios. Y nosotros somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos? Le pertenece a Dios, sí, Él es el dueño, pero nos los ha dado para que nosotros usufructemos esos bienes. Que los trabajemos, por usar la metáfora esta, ¿no? Que cultivemos, que saquemos los frutos, que lo usemos para sacar estos frutos, de ahí viene usufructo, ¿no? Para nuestro propio beneficio. Cada vez que yo doy diezmo, estoy dando esta profesión de fe, que Él es dueño de todo. Y aquí vienen estas preguntas. ¿Usted es dueño o mayordomo de sus bienes? ¿Somos dueños o mayordomos de nuestros bienes, ¿no? Somos mayordomos, ¿no? ¿Cómo muestra su reconocimiento de la soberanía de Dios? Nosotros decimos, yo creo en la soberanía de Dios, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Levanten la mano los que creen en la soberanía de Dios, todos. ¿Cómo lo muestran? Una forma es obedeciendo, ¿no? Otro es obedeciendo en este asunto de dar diezmo. Cada vez que yo doy diezmo, estoy diciendo que yo soy mayordomo y que Dios es el dueño de todo lo que yo poseo. Ahora vamos a verlo en términos negativos, regresando a las preguntas sobre todo, ¿no? ¿Usted es parte de un pacto con Dios? Sí, decimos, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios? Veámoslo en sentidos negativos. Cada vez que tú no das diezmo, estás diciendo que no estás en una relación de pacto con Dios. Que tú eres el que ha establecido la propia relación y no Dios, ¿no? Es decir, no te interesa la relación con Dios, ¿no? Como tal. Las otras preguntas, ¿no? Cuando nosotros no damos diezmos, yo estoy diciendo que yo soy el dueño y no soy mayordomo. Yo soy el dueño, no Dios. Estamos negando nuestra tarea de ser mayordomos y no mostramos ese reconocimiento de la soberanía de Dios al no hacerlo, al no darlo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Habían pensado así acerca del diezmo?
Eso tiene que ver con el diezmo, ¿no? ¿Se habían pensado de esa forma o tenían otro concepto? No, porque hoy el concepto que a veces impera sobre todo es como que ya no es bíblico. Ahorita vamos a llegar al Nuevo Testamento también, ¿no? Espero llegar allá, si no brincamos allá, si no llegamos. Veamos lo tercero. El diezmo revela lo más misericordioso e inimaginable, mejor dicho. El diezmo revela lo misericordioso, inimaginable. El diezmo es la expresión de parte de aquel que hace uso de la tierra, de su relación con el verdadero dueño en términos increíblemente baratos. ¿A qué nos referimos con esto? En los tiempos de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando un rey pedía impuestos, no pedía el 10%, si bien le iba, le pedía el 50%. A veces los reyes tiranos pedían más, 70, 80% tenían que entregar. Es decir, los súbditos vivían en el territorio del rey y tú tenías que pagar esos impuestos. Así era como se gobernaba en ese entonces. Por eso los tiranos surgían de esa forma. Pero cuando vemos que Abraham da el diezmo, estamos mostrando entonces esta relación con nuestro verdadero Dios en términos increíblemente barato. El 10% es del dueño del mundo, del universo, y el 90% es para que tú sigas, para ti. Ese es el contraste entre el rey de reyes y los reyes humanos que tiranizaban en su época. Es una expresión de grande misericordia de Dios por su pueblo. Por eso Dios hace del diezmo, de este reconocimiento, un medio de bendición, no un fin, un medio de bendición. El diezmo es la manera de recibir por fe esas bendiciones. Aquí debemos tener cuidado también, ¿no? Porque hoy en día hay un movimiento que se llama la fe positiva. No sé si ustedes lo han escuchado. Si tú das 1,000 pesos al Señor, Él te va a regresar 10,000 pesos. Si tú traes 10,000 pesos, el Señor te va a regresar 100,000 pesos. Y esos lugares están llenos, repletos como tal. ¿Qué es lo que queremos decir? La obediencia de fe, o sea, una confianza tan completa que pone por la palabra de Dios, es una obra esencial para la práctica del diezmo. Diezmamos porque nosotros hemos sido recreados en Cristo, somos nuevas criaturas, formamos parte del pueblo de Dios, sabemos que el Señor nos ha dado las cosas, diezmamos por eso, no porque vamos a recibir o para que Él nos dé, sino porque Él ya nos los dio. Por eso lo hacemos como tal. Hay este reconocimiento, esta práctica como tal. Lo que el Señor entonces pedía de su pueblo era algo increíblemente barato de lo que pedían los reyes tiranos como tal. Entonces, es una relación pactual, hemos mencionado, es una confesión de que Dios es soberano y que somos mayordomos nosotros, pero también comunica la grande misericordia de Dios, de que a Él solamente le pertenece el 10% y a nosotros como mayordomos el 90%. ¿Cuál es la obra esencial para practicar el diezmo? Una pregunta. ¿Fe en qué o en quién? Nosotros, como hemos mencionado, damos en Cristo. Somos generosos en este sentido en Cristo. Y vean, aquí estamos hablando de un porcentaje mínimo a estas personalidades del Antiguo Testamento que no tenían toda la revelación completa como nosotros la tenemos, ¿no?
pero eran fieles en eso. Vayan manteniendo esto que yo menciono, porque ahorita que entremos al Nuevo Testamento vamos a notar la importancia de esto. También el diezmo es un medio de bendición. Vamos a incrementar esta idea, continuando con esta misma idea que hemos mencionado. El diezmo era una institución establecida desde hace mucho antes dentro del contexto de pacto. Ya lo habíamos visto con Abraham. Abraham da diezmo y aquí debemos preguntar. Noten que Abraham era una persona rica. No tenía necesidad Abraham en ese sentido de dinero, porque él era rico. Por eso él no toma el botín, aparte porque quiere darle crédito al Señor, ¿no? Quiere darle crédito al Señor. Pero Abraham dice: voy a dar los diezmos. En Levítico 27, conforme va corriendo la historia, se va a colocar esto como parte del pueblo de Dios. Moisés desea que tengan en mente la esencia del significado del diezmo que ya hemos hablado. Dios recibe lo que legítimamente es correcto para invertirlo a favor ¿de quién? De su pueblo. Ahora vamos a leer Números capítulo 18, versículos 23 y hasta el versículo 28. Números 18, 23 al 28. ¿Qué dice? El pueblo es beneficiado, aquellos que no tenían. Vean hasta dónde entonces, cuando el Señor coloca el diezmo, o se legisla esto de parte del diezmo dentro del pueblo, ¿no? Es un medio de bendición. Por eso, como dice ahí, un principio sobresale. Dios pone la obediencia no como una condición de bendición, más bien como un medio de bendición. Porque diezmaba el pueblo y ese diezmo se utilizaba para el pueblo, para que fuera bendición para otros como tal. Bien, entonces, ¿cómo va entonces corriendo esta idea de diezmo en la Biblia? ¿Cómo empezó su sentido? De que es una relación pactual, de que es una profesión de fe, Dios es soberano y yo soy mayordomo, es una expresión de la misericordia de Dios. Ahora es un medio de bendición, porque es beneficiado el pueblo de Dios, ¿no? Se beneficia el pueblo de Dios. Y entonces empezamos a ver por qué nosotros diezmamos como parte del pueblo de Dios. Beneficia al pueblo de Dios en este sentido, ¿no? Hasta ahí empezamos a verlo. Pero es hasta aquí que podemos ver esta bendición que implica el diezmo. Vean las preguntas. ¿Cuál es el papel que juega la obediencia en general en las Escrituras? A veces la obediencia, cuando no se entiende bien, termina convirtiéndose en un asunto de reglas, en un asunto de moralismos, ¿no? Debes. Pero la obediencia en este sentido, nosotros obedecemos no para ser, sino porque somos parte del pueblo. ¿Sabías que los fariseos eran sumamente obedientes en el cumplimiento del diezmo? A ver, Mateo 23, versículo 23, ¿qué dice? ¿Notan? Ellos diezmaban de todo, pero ¿qué habían dejado? Lo más importante justicia, misericordia. Y Jesús dice, eso era importante hacer, sin dejar de hacer aquello. Los fariseos cumplían al pie de la letra. El problema es que lo habían convertido ellos en un fin. Era para que sean vistos nada más, ¿no? Para que la gente los alabe, entre comillas, por su aparente generosidad. Pero era una falsedad. Solamente daban para ver que ellos cumplían y que eran mejores que otros. ¿Sí me explico? Y aquí no es así. Los fariseos en esto estaban cometiendo ese error de ponerse ellos en el centro y se habían olvidado del pueblo. Y Jesús les recrimina eso, ¿no? Diezman, pero no están cumpliendo para con el prójimo como tal. Es decir, ellos se quedaban con todo.
Pero el Levítico ya vimos, ¿no? Leímos el pasaje. El pasaje en Números, mejor dicho, leímos el pasaje. Ahí diezmaban y ahí se repartía con aquellos que no tenían, ¿no? Los fariseos habían perdido la ruta en ese sentido. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Otro, el diezmo es un fuerte antídoto. Levítico 37, 30, 34 insiste en que el diezmo es de Dios y la paga del diezmo reconoce ese hecho. A ver, alguien que nos ayude a leer Levítico 37, 30 al 34. Gracias. Vean que el texto dice que hay una insistencia de que el diezmo es de Dios. Y el dar el diezmo es el reconocer ese hecho de que pertenece a Dios. Entonces, es un reconocimiento oficial de parte nuestra de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios y lo tenemos que administrar como mayordomos. Darlo es decirle que a Él le pertenece eso. Deuteronomio 12, 5 al 11. ¿Alguien que le dé lectura, de favor? Vean entonces que es un antídoto para no caer en la idolatría. Es un fuerte antídoto el diezmo. Por eso diezmamos al Señor, lo damos, nos libra de caer en la idolatría. Y eso se expresa mucho cuando nosotros retenemos el diezmo, ¿no? Porque en nuestro corazón están ciertos ídolos que quizás tenemos que mantener. ¿Qué daño producen las religiones falsas, no? Las religiones falsas extorsionan como tal, dañan completamente a la persona. Y si un creyente es conducido a religiones falsas, y no estoy pensando en movimientos torcidos, chuecos, sino nosotros que a veces como seres religiosos, que a veces por las secuelas del pecado en nuestro corazón, somos infieles y hay ídolos en nuestro corazón, pues dañan esos ídolos en nuestro corazón como tal. ¿De qué manera ayuda al pueblo de Israel el acto de diezmar en relación con las religiones falsas? Que hay una obediencia en donde nosotros diezmamos, ¿no? Diezmamos aquí, cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, traemos diezmos a Dios, a Él nada más. Ese es el punto, como tal. Y de acuerdo a esto, ¿qué debe tener en mente al diezmar hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar cuando nosotros diezmamos? Porque es un antídoto, ¿por qué? Porque también la Biblia dice que el dinero es, ¿qué? ¿Se acuerda? ¿El amor al dinero qué es? ¿El qué? La raíz de todos los males. No estamos diciendo que el dinero es malo, eso es otra cosa. El dinero es importante, pero el amor al dinero, raíz de todo, ahí se enquistan muchos ídolos en el corazón. Y a veces decimos, no voy a dar porque no. Pero cuando entendemos el concepto del diezmo, en verdad es un antídoto contra esos ídolos del corazón. Y damos bajo ese concepto teológico como parte del pueblo de Dios. También el diezmo es un tiempo de gozo para la iglesia. Moisés da instrucciones específicas en cuanto al uso del diezmo. Vean en cómo empezaron a usar el diezmo en Deuteronomio 14, 22, 29. Alguien que le dé lectura. Entonces los diezmeros son los primeros en disfrutar del diezmo. Ahí en ese pasaje. Los que diezman disfrutan de eso, ¿no? Diezmar tiene el propósito de ser un tiempo de gozo para todos. Porque hay todo este concepto teológico del diezmo. No es un asunto que deba causar tristeza. Cuando entendemos el concepto del diezmo, es alegría. Porque el pueblo participa de eso, ¿no? Y aquí estamos hablando de un pueblo que pues traían sus cosechas, habían vegetales, habían todo eso, ¿no?
Ya estamos en otro momento histórico, ¿no? Nosotros como creyentes del siglo XXI traemos lo que el Señor nos da, la economía, pero es también para nuestro disfrute, porque tenemos este lugar, se paga la luz, podemos tener estas actividades aquí, nosotros disfrutamos de todo esto que ahora estamos teniendo, ¿no? Por eso es un tiempo de gozo. En la semana ustedes tienen reuniones y vienen aquí. Los domingos, como mañana, aquí vamos a estar. Es un momento de gozo, glorificando al Señor como tal, ¿no? Si hay que hacer reparaciones, podemos hacerlo, porque se requiere y hay bendición para hacerlo como tal. Es de bendición. El diezmo es un tiempo de gozo para usted como parte del cuerpo de Cristo. También es un problema en nuestro corazón que cuando hay dificultades en la iglesia, ¿saben cómo protestan los creyentes en una iglesia? No dando diezmo. Estoy inconforme con eso, ¿y qué creen? No doy. ¿A quién le hacen mal? A la iglesia en sí. Ellos pierden bendición en el sentido de no hay gozo de dar, porque están condicionando como tal. Pero cuando uno tiene el concepto claro, es un tiempo de gozo, porque yo lo doy al Señor. Podemos disfrutar de lo que aquí podemos hacer. Creo que hay otras formas de poder solucionar ciertos conflictos si lo hubiere, ¿no? También el diezmo promueve la abundancia. En el libro de Segundo de Crónicas 31 presenta otra enseñanza acerca del diezmo. Malaquías 3:10 atestigua esta enseñanza. La idea es que el diezmo es promotor de la abundancia. Una iglesia que aprende a dar en términos de su diezmo, en términos de las ofrendas que damos, hay abundancia como tal. Porque también eso termina siendo una dificultad dentro de la propia iglesia, ¿no? Necesitamos del alimento espiritual como tal, pero se requiere también que la iglesia dé para que haya alimento espiritual. Pero si no damos, pues no va a haber en ese sentido. Es un promotor de abundancia, muestra nuestra generosidad y recibimos de esa generosidad cuando nosotros lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el reto que expone al pueblo el profeta Malaquías en 3:10? ¿Qué dice 3:10? Vean qué dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la colí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es entonces el reto que se expone por el profeta? Traigan, dice, ¿no? Y ustedes van a ver la bendición para el pueblo de Dios. Pero si no damos, pues no tenemos esta bendición. Y aquí es muy importante, ¿no? Que sin olvidar lo que mencionamos al principio, todo lo que implica el diezmo. Nosotros damos en esta generosidad porque el Señor regresa esa bendición en el mismo instante, porque tenemos este lugar, tenemos las enseñanzas, tenemos el alimento. Esa es la importancia de diezmar, porque la iglesia se autosostiene de esta forma y no es el sostenimiento de una persona, por decirlo así. ¿Cómo podemos hacer para no olvidarnos de la importancia del diezmo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para recordarte acerca de esta prioridad que tenemos como creyentes, pensando en esta generosidad? ¿Ha olvidado esta importancia en algún momento de su vida? De aquí la importancia del diezmo, ¿no? Estoy yendo un poco rápido porque el tiempo ya nos está ganando. También el diezmo revela la fidelidad de Dios. El texto clásico sobre el diezmo que ya se leyó, Malaquías 3:16 al 20, ¿no? Dios le recuerda a su pueblo
su parte de pagar el diezmo, porque es su manera de afirmar el pacto y su relación con Dios por medio de ello. Son mi pueblo y hay bendición. Dios anima a su pueblo con promesas que siempre cumple. Recordamos la fidelidad de Dios cuando nosotros diezmamos, pero cuando no lo hacemos es olvidar que Dios es fiel como tal. Voy a brincarme a la siguiente lámina donde dice: el diezmo revela, esta última, la generosidad mayor del cristiano. Y aquí entramos al Nuevo Testamento. Ok, también en Lucas se encuentra ese mismo versículo, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención es esto: Jesús da por sentado que los creyentes diezman. 2. Los creyentes bajo el nuevo pacto son más bendecidos. ¿Se acuerdan que con eso empezamos? El pueblo de Israel tenía nada más el Antiguo Testamento, pero la ley, conforme va avanzando, van teniendo los libros de la Biblia. Nosotros en el siglo XXI tenemos todo el canon, tenemos el cumplimiento de las promesas en Cristo, ¿no? La pregunta es esta: ¿por qué tendríamos que ser más generosos nosotros? Los cristianos tenemos que ver el diezmo del Antiguo Testamento como un porcentaje mínimo de lo que se debe dar. Es un porcentaje mínimo de lo que se debe dar. Nosotros tenemos que verlo así para con ellos. Ahora que nosotros tenemos toda la revelación, y creo que una explicación de esto lo ha dado un pensador que se llama Timothy Keller, allá mismo. Ustedes pueden verlo en las láminas que les mandé, la última lámina que tienen allá en el grupo. Dice así estas oraciones. A veces, dice, como pastor, se me acercan personas y me preguntan sobre el diezmo, es decir, sobre dar una décima parte de los ingresos anuales o mensuales. Ve que en el Antiguo Testamento hay muchos mandatos claros que dicen que los creyentes deberían dar el 10%. Pero en el Nuevo Testamento los requisitos específicos de la cantidad que se deben dar son menos notorios. Con frecuencia me preguntan: ¿crees que ahora en el Nuevo Testamento se les exige a los creyentes dar el 10% o no? Yo sacudo la cabeza diciendo que no, y entonces suspiran de alivio. Pero entonces agrego rápidamente: te diré por qué no ves el requisito del diezmo expuesto claramente en el Nuevo Testamento. Piensa, hemos recibido más de la revelación, verdad y la gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento, o menos. Hemos recibido nosotros más, ¿no? Entonces, por lo general hay un silencio incómodo. ¿Nosotros somos más o menos deudores de la gracia que ellos? La pregunta, ¿no? Jesús diezmó su vida y su sangre para salvar, ¿o la entregó toda? Diezmar es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Desde luego, no quisiéramos dar menos de nuestros ingresos que lo que entendían muchos menos de lo que Dios hizo para salvarlos. ¿Se entiende lo que está diciendo el hermano allá? Nosotros somos más deudores, ¿no? Y si se pide el diezmo como tal, pues eso mínimo damos. Pero la gente piensa al revés. Está buscando en la Biblia una razón para no diezmar en la iglesia. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cristo diezmó su sangre o la dio toda? Él dio todo. Todo, absolutamente todo. ¿Somos menos deudores o más deudores, por decirlo así? Más deudores que ellos. Entonces, ¿por qué esto del 10% a veces nos cuesta a nosotros darlo a la iglesia?
Hay la importancia del diezmo en la iglesia. ¿Comentarios, preguntas? Por eso nosotros como iglesia damos. Esa es nuestra generosidad en la iglesia del Señor. Cuando olvidamos eso, negamos todas las cosas que hemos mencionado acerca del diezmo. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Para darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, porque nos permites reunirnos en esta hora de la tarde para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres soberano y nosotros somos mayordomos. Que podamos darte la gloria siempre a ti, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre solamente a ti. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.